Bien, voy a empezar el mensaje de hoy contándoos una historia, pero no es bíblica, porque las historias bíblicas ya las tenéis todos, yo creo que más que conocidas. Solo es para ilustrar ahora desde el principio. Es una historia que viene en la mitología griega. Como sabéis, la mitología griega tiene algunos mitos, tiene algunas leyendas que no son reales, pero sí que nos sirven para ilustrar de alguna forma algunos aspectos de nuestra vida. Y voy a contaros la historia de Narciso, seguramente algunos lo conocéis. Y dice así: Narciso era un chico muy guapo, muy atractivo, tanto que todas las chicas y chicos que lo veían se quedaban totalmente enamorados de él. Entonces, había otra chica, ese Narciso, y había otra chica que se llama Eco, que algo habría hecho porque debió de ofender a algunos dioses, y estos lo que le habían condenado es a no poder hablar, solo podía repetir la última palabra que había oído. De tal forma que si alguien le pregunta ¿qué tal estás?, esta chica solo podía decir estás, ¿no? Entonces Narciso iba un día por el camino, iba con sus amigos, y de repente ve a alguien por allí detrás de unos arbustos, y era esta chica, y le dice: oye, ven aquí, ¿cómo te llamas? Y la chica, claro, enamorada, y ante la imposibilidad de poder hablar con él, dice, le dijo: ¿quién eres? No, bueno, no me acuerdo lo que dijo, le dice: ¿quién eres? Y dice: eres. Y el chico le dijo: bueno, no vales para nada para mí, te rechazo totalmente, no eres merecedora de mi amor. Hasta tal punto fue la crueldad con que se lo dijo que esta chica se fue totalmente deprimida, se metió en una cueva, no comió más y allí se murió. Y al ver esto, Némesis, la diosa Némesis, lo que le dijo a Narciso fue: debido a tu orgullo y a tu crueldad, lo que vas a hacer ahora es que vas a estar enamorado de tu cara para siempre. Vas a estar tú propiamente enamorado de ti. ¿Y qué le pasó? Pues que un día, yendo por ahí por un camino, también se encontró una fuente, se vio su cara ahí y se quedó tan embobado de esa cara que la quiso besar, se hundió y se murió. Y de ahí salió una flor, dicen que precisamente da el nombre de Narciso. Ahora bien, os digo esto por ver cómo a veces nuestra actitud puede llegar a ser importante para determinar nuestro destino. En el caso de Narciso ya veis que esta actitud fue determinante. Ahora bien, pensando en nosotros y en nuestra relación con Dios, ¿cuán importante es la actitud que tenemos delante de Él? ¿Es trascendente nuestra forma de comportarnos delante de Dios o no? ¿Puede llegar a marcar nuestro destino esta actitud? Esto es lo que vamos a ver hoy. Así que leemos Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Podéis ir abriendo vuestras Biblias y lo leemos ahí. Muy bien, dice así, y a Jesús le traían niños para que los tocara, unas mujeres, y dice: y los discípulos reprendieron a esas mujeres, pero cuando Jesús vio esto, se indignó, se enfadó y les dijo: oye, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y qué es lo que hizo? Dice: y tomando en sus brazos los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Muy bien, ¿qué estaba pasando? Pues lo que estaba pasando es que Jesús, vamos a ver cómo se encuentra en su tercer año ya de ministerio. Digamos que predicó entre los años 30 y 33 de su vida, y este era ya el tercer año. Ya había abandonado Galilea, que estaba al norte de la región, y había ido a Jerusalén. Después vamos a ver que va a morir allí, y está en las regiones alrededor predicando y hablando con las personas. Y en este momento pues él estaba con sus discípulos y se acercan unas mujeres con sus hijos. Yo siempre me imaginé esta historia acercándose los niños corriendo a Jesús y los discípulos como apartando a estos niños. Muchas veces en las fotos y en los vídeos vemos esto. Pero parece ser que lo que realmente estaba pasando aquí es que había mujeres que estaban trayendo a sus niños recién nacidos, los estaban trayendo ya muy pequeñitos a junto de Jesús. ¿Qué es lo que buscaban estas mujeres trayendo a estos niños? Lo que buscaban era que Jesús los bendijera. La bendición sobre los niños era una tradición judía muy importante, lo hacían mucho. Normalmente quien hacía esto era un rabino en una sinagoga. Lo que pasa es que Jesús, al ver la autoridad que tiene con las personas y de hombre de Dios, estas mujeres se acercan a él queriendo que él los bendiga. Algo parecido a este ritual lo vemos, casi el más parecido, lo vemos cuando José estaba en Egipto. Nacen sus dos hijos, Efraín y Manasés, y Jacob le dice, que en ese momento se llamaba Israel, le dice: tráeme a tus hijos que los voy a bendecir. Y lo que hace es poner las manos, al igual que vemos aquí en el versículo 16, que dice que Jesús tomó en sus brazos a los niños, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esta bendición no es más que un deseo de estos padres de que alguien de parte de Dios
presente a estos niños delante de Dios y buscar ese favor, esa protección de Dios en el resto de la vida, algo muy parecido a lo que seguimos haciendo nosotros aquí hoy. Ahora bien, lo que estaba pasando con estos niños es circunstancial. Hoy no nos vamos a centrar tanto en los niños. Es cierto que este pasaje muchas veces se utiliza para hablar sobre el trato que la Iglesia o la actitud que la Iglesia debería de tener hacia los niños. Debía ser de una manera o de otra, incluso para enfatizar lo especiales que son los niños hacia Dios. Pero realmente en lo que está centrado este pasaje no es tanto en los niños, sino que está centrado en la actitud de los discípulos. Esa va a ser la que va a marcar el centro del mensaje de hoy y va a ser en lo que nos vamos a fijar. Vamos a fijarnos en lo importante que es la actitud, y en este caso la actitud de los discípulos. Vamos a presentar el primer punto aquí, y dice que la falta de humildad mantiene rota nuestra relación con Dios. El orgullo, la soberbia, la falta de humildad mantiene rota nuestra relación con Dios. Jesús se enfada, pero no se enfada porque le dio un ataque de ira, no se enfada porque pierde el control. O como algunos, no es el enfado que tenéis algunos padres cuando vais a la habitación de vuestros hijos, la abrís y de repente os encontréis que está hecho todo una leonera y decís, me coches a la mano. No es ese enfado, es un enfado bastante controlado. Lo que busca Jesús aquí al enfadarse realmente es advertir de forma seria, dar una lección seria, que los discípulos se den cuenta de que están haciendo algo que tiene más gravedad de lo que parece. Jesús no pierde el control. Ahora bien, ¿por qué se enfada? ¿Qué es lo que motiva su enfado? Lo que motiva su enfado y la actitud de los discípulos que estamos viendo aquí es que los discípulos se están comportando de una forma orgullosa, se están comportando con soberbia. La soberbia supone que tengamos una imagen desajustada de nosotros mismos, demasiado elevada. Supone que rechacemos a los demás, que menospreciemos a los demás. Supone que nos veamos como más valiosos de lo que realmente somos, que no necesitamos a nadie. Vamos a ver esta actitud en los discípulos y por qué decimos que tenían esta actitud. Bien, lo primero que vemos con respecto a los demás es la actitud de los apóstoles, porque están rechazando a estos niños. ¿Qué motivo tenían ellos para rechazarlos? Dice que reprendieron a estas mujeres que venían con estos niños para presentarlos. Ellos ven a los niños como pocos. Seguramente lo que pensaron en sus cabezas es, oye, Jesús y nosotros somos alguien de un estatus superior, estos niños y estas mujeres que vienen aquí, Jesús no tiene tiempo para estar con ellos. Los están menospreciando, los están teniendo en poco. Vemos que en esta parte de la historia, en esta etapa en la que vivía Jesús, este trato a los niños estaban considerados como alguien inferior, realmente. Los niños eran vulnerables, los niños solo molestaban, los niños había que estar pendientes de ellos constantemente, hasta que se hacían una edad un poco más adulta, ya llegados ahí los 12 años, que empezaban ya a poder tomar decisiones y se tenían un poco de importancia. Pero en este momento, tanto los niños como las mujeres eran una parte de la sociedad que era poco valorada. Y por tanto, los discípulos, como ya creyéndose al lado de Jesús, dice, no, Jesús no tiene tiempo para estar con vosotros. Y Jesús les llama la atención diciendo, uy, estáis menospreciando a las personas, tomando una actitud totalmente equivocada. Vamos a ver cómo manifiestan también soberbia y orgullo de una forma un poco más grave, y es con respecto a Jesús. Jesús acompañándolos durante tanto tiempo, siendo su guía, siendo su referencia. Vemos cómo los discípulos empiezan a tomar decisiones de forma independiente. Nos hablaba Abel ahora sobre la dependencia que debemos de tener de Dios. Y los discípulos en un momento determinado del momento deciden independizarse de Dios, empezar a tomar decisiones por ellos mismos, y no es la primera vez que lo hacen. Ya vemos como un capítulo atrás había una persona echando un demonio y ellos también creyéndose mejores y sin consultarle a Jesús para nada, lo que hace que se empezara a tener un criterio y a decir, tú no puedes hacer eso, y Jesús les dice, pero ¿por qué le dijisteis que no puede hacer eso? Realmente, ¿quiénes sois para decir eso? Vemos cómo en el ser humano a veces hay interiormente esa actitud de independizarnos de Dios y de querer empezar a tomar decisiones por nosotros mismos, y eso es lo que están haciendo aquí. Lo cierto es que esa actitud delante de Dios es bastante grave. En la Iglesia Católica, por ejemplo, dicen que el orgullo, que la soberbia es un pecado capital, y no porque sea un pecado a lo mejor peor que otros, sino porque es un pecado
una desobediencia que da lugar a otros tipos de desobediencia. Es una, podemos decir, desobediencia inicial. ¿Alguien sabe quién fue el primero que mostró soberbia delante de Dios? El primer registro que tenemos. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede decir? El primero que mostró soberbia delante de Dios fue el diablo. Muy bien. El diablo siempre nos lo pintan como si fuera algo muy feo. Yo estoy leyendo un libro de hace más o menos 15 o 20 años que muestra al diablo como un ser con unos colmillos afilados, como con un aliento fétido. No es así. El diablo en el cielo era un ser prácticamente perfecto, era un ángel que Dios creó con muchísima belleza, era muy reluciente, hasta tal punto que dijo, yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a ser igual que Dios, y se independizó. Y eso es lo que provocó esa soberbia, ese no saber cuál es su posición real, es lo que provocó que Dios lo expulsara de su presencia. También el primer hombre le pasó exactamente lo mismo. Cuando Dios creó al hombre, creó al primer hombre, Adán y Eva, los creó en un entorno de armonía en el que Él era su Dios, ellos de forma dependiente, pero llegó un momento en que fueron tentados y también decidieron decir, yo quiero ser también como Dios. Satanás les tentó y les dijo, tú vas a tener el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Y dijeron ellos, yo quiero eso, quiero independizarme de Dios. La soberbia entró en ellos. ¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Somos diferentes nosotros? ¿Dependemos de Dios? ¿Lo tenemos en cuenta en todo lo que hacemos? ¿Cuántas veces rechazamos a Dios en nuestras decisiones? Pensemos en la historia, pensemos en las autoridades, diferentes guerras que hubo. ¿Se le consultaron a Dios realmente para hacer? ¿El que tiró la bomba de Hiroshima, cuando se decidió tirar esa bomba, se le consultó a Dios? No. Modelos sociales que se están produciendo en nuestra sociedad. Aspectos como la ideología de género, por ejemplo. Vemos un modelo bíblico que especifica cómo debe de ser el contexto familiar y vemos cómo hay nuevas ideologías diferentes, se toman decisiones creyendo lo que está bien y lo que está mal al margen de Dios. Pero a nivel particular, ninguno estamos salvos de esto. A todos nos pasa, todos estamos fuera del reino de Dios precisamente por tomar decisiones e independizarnos de Dios. Vamos a poner ejemplos particulares que nos pueden ocurrir. Cuando la Biblia dice que Dios creó el sexo para ser disfrutado en un contexto de compromiso matrimonial, y muchas veces nuestra sociedad dice, o nosotros decimos, podemos llegar a decir, yo tengo otro criterio, yo lo hago de otra manera, eso ya no vale para mí, ¿por qué está mal? Cuando Jesús nos exige el perdón, ¿por qué nos perdona a nosotros? Y exige que perdonemos a otros. Y nosotros en nuestro corazón mantenemos una actitud de no perdonar, decimos, no, Él dice que perdone, pero yo voy a tomar mi propia decisión. Yo no quiero perdonar, no quiero olvidar lo que esa persona me hizo, sigo manteniéndome rencoroso. Volviendo al tema de la familia, cuando vemos que Dios espera que nuestro matrimonio sea para toda la vida, como Abel dijo la semana pasada, pero nosotros decimos, yo ya no me siento a gusto con esta persona, yo quiero tomar la decisión de alejarme de esta persona y romper mi pacto con ella. Algo totalmente contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Hay miles de ejemplos del día a día de decisiones que tomamos sin tener en cuenta a Dios. Esta autosuficiencia, este orgullo que nace de nosotros y que está presente en nuestra vida, provoca que nos encontremos fuera de la presencia de Dios. Vamos a ver ejemplos no solo de la autosuficiencia, sino también de cómo nuestro orgullo provoca que a veces veamos a los demás por debajo nuestra, creyéndonos nosotros mejores. Por ejemplo, hoy que la gente está votando, ¿cuántas veces hay conversaciones en las que uno piensa que tiene las ideas correctas y que el otro que está votando lo contrario está totalmente equivocado y nos creemos en la posesión de la verdad? Como a veces tratamos mal a personas que consideramos de segunda, como los apóstoles hicieron en esta ocasión. Personas extranjeras, por ejemplo, gente que llega en patera y decimos, bueno, esos tienen que volver a su país. Cuando vemos por la calle, cuando pasamos y vemos a un indigente pidiendo y cruzamos la acera o vemos para otro lado y no somos sensibles con eso.
Os voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí hace ya muchos años, cuando tenía 15 años, en la que hoy me da vergüenza pensarlo y tratamos muy mal a una persona. Íbamos nuestro grupo de jóvenes de la iglesia evangélica, por supuesto, la mejor que hay, la perfecta, la que tiene la verdad sobre todo. E íbamos por calle Coruña y hay allí una parroquia al lado de los juzgados y dijimos nosotros, mira, vamos a hablar con el cura, con este hombre que está totalmente equivocado en lo que cree, este hombre que viene de Satanás, vamos nosotros a decirle realmente lo que está haciendo mal. Y entramos allí, tendríamos 16 años, yo no era creyente aún, pero fijaos, qué actitud, llena de orgullo por mi parte, con algunos otros también de la iglesia que íbamos por allí, y entramos allí y el hombre estaba dando misa, tranquilamente, acabó, nos dijo, bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois? Nos trató con mucho cariño, nos dijo, venid para atrás y hablamos allí. Y bueno, atrás, imaginaos la situación, nosotros diciéndole, bueno, ¿y tú por qué crees en la Virgen? ¿Y vosotros realmente creéis? Pero con una actitud de soberbia impresionante, y el hombre nos dio una lección allí. Si ya este hombre nos había comentado que tenía una mala imagen de la iglesia evangélica, imaginaos la mala imagen que llegó a tener después de que fuéramos nosotros, personas totalmente orgullosas allí. Si Jesús hubiera estado presente, me hubiera dicho, Miguel, esta no es la actitud. Yo no puedo estar a tu lado viendo cómo te comportas así. Lo cierto es que este orgullo, esta independencia de Dios, nos empuja a comportarnos de una manera que tiene consecuencias muy graves porque corrompemos el mundo que Dios creó. Vamos a ver 4 implicaciones que tiene lo que podemos considerar que es estar fuera del reino de Dios. La primera de ellas es que nuestra relación con Dios está rota. Nuestro orgullo, nuestra independencia de Dios provoca que nuestra relación con Dios esté rota. Perdemos a Dios de vista, empezamos a vivir vidas donde si Dios no está, pues tendremos que buscar otro motivo, otro propósito para nuestra vida y ahí es cuando a veces pues encontramos en nuestra pareja, nuestra persona salvadora, nos centramos en ella, vivimos para ella, ella condiciona todo lo que hacemos. A veces podemos buscar el propósito en nuestra vida en el trabajo, ya que Dios no está, pues ¿para qué vivo? Pues voy a trabajar un montón y voy a preocuparme por mi empresa, voy a preocuparme por todas las ganancias que estoy teniendo, un trabajo que nos llene, una vida hedonista. Bueno, si Dios no está ahí y mi relación con Él está rota y yo realmente no quiero depender de Él, pues bebamos y comamos, como dijo Pablo, pasémonoslo bien. Nuestra relación con Dios está rota. Ahora bien, Dios es real y todas esas cosas que hacemos generan una deuda con Dios. Si Dios no existiera, a lo mejor muchas de las injusticias que creamos, mucho del mundo que corrompemos, quedarían impunes, nadie lo vería, nadie vería como a lo mejor pues yo le puse los cuernos a mi mujer, nadie se enteraría, ella no se enteró. Ahora bien, la Biblia lo que nos dice es que en un momento determinado Dios nos va a juzgar. Y también nos dice bíblicamente que el pago, la deuda que tenemos es la muerte, el pago para pagar esas deudas que tenemos todos con Dios, por ese zoológico que tenemos dentro, por realmente ese daño que hicimos, es la muerte. Eso es un poco a veces difícil de entender, pero eso lo que hace ver es que nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos llegar a salvarnos, no podemos llegar a pagar esa deuda que tenemos con Dios, porque lo tendríamos que hacer muriendo. Lo que provoca nuestra deuda, cuando llegue ese juicio que aún no se produjo, es que nuestro destino sea una eternidad con Dios. No solo tiene trascendencias lo que hagamos aquí hoy, tiene trascendencias por la eternidad, porque si hoy rechazamos a Dios, vamos a pasarnos una eternidad lejos de Dios. Y eso es el infierno. Y no es un sitio agradable, es un sitio donde no va a estar Dios, donde no va a haber ningún tipo de paz. Muchas veces se le llama el lago de fuego. En la Biblia tenemos ejemplos que dice que serán echados al lago de fuego. Jesús en algún momento también dijo que allí en el infierno es donde habrá un lloro y un crujir de dientes. Es una eternidad totalmente apartados de Dios. Pero podemos tener esperanza. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy estuvimos hablando y cantando sobre que Dios es amor y el amor no produce ese deseo para nosotros. Podemos tener esperanza. Pero sí que es cierto este primer punto, que originalmente nos encontramos
apartados, excluidos de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 14? Dice, de cierto os digo, dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hay la posibilidad de entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios se caracteriza porque nuestros pecados van a ser perdonados. Se caracteriza porque nuestra relación con Dios, que originalmente está rota, va a poder restaurarse otra vez. Dios no quiere un reino donde haya esclavos. Dios quiere un reino donde las relaciones sean de amor. Y en ese reino de Dios que podemos empezar a disfrutar hoy, pero que va a tener su apogeo después, cuando dejemos de sufrir, va a ser un reino gobernado por el gozo, por el amor, por la felicidad, por la plenitud. Ahora bien, nosotros no lo podemos adquirir por nosotros mismos. Hoy vamos a hablar cómo es necesario tener una posición de humildad, de sencillez, como decía Abel, como un niño. Pero antes vamos a ver qué es lo que ha hecho Dios para poder tener entrada en su reino. ¿Cómo podemos entrar en el reino de Dios? Hay una sola manera de entrar en el reino de Dios, de restaurar nuestra relación, poder disfrutar de una relación con Dios en intimidad personal. Dentro de unos mesecitos, después de que Jesús esté aquí hablando con sus discípulos y llamándoles la atención, Jesús va a morir en una cruz, esto lo sabemos todos. Ahora, a lo mejor puedes pensar que Jesús murió en una cruz como un fracaso, lo mataron los judíos, no le salió bien la jugada, él quería realmente conquistar algo y al final acabó muerto. No fue un accidente. Jesús, siendo Dios, vino a este mundo para morir, porque la muerte es la única forma para hacer justicia delante de Dios. Y Jesús cargó en su cuerpo toda la deuda que teníamos que haber cargado tú y yo. Fue un acto de amor. Fue un acto totalmente de amor por nosotros que no tenía por qué haber hecho. Y Jesús decide venir a este mundo, humillarse, casi lo despedazan y morir en esa cruz, sufriendo y cargando todo el castigo que teníamos que haber cargado nosotros. Nosotros en ningún momento podríamos llegar a pagar esa deuda. Lo podíamos haber hecho muriendo. Pero si queremos vivir y Dios quiere regalarnos el regalo de vivir, para eso no podía caer esa justicia de Dios sobre nosotros. Y Él decidió que cayera sobre él. Nos dice Isaías en el capítulo 53 que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas él fue herido por nuestra rebelión, por haber llevado una vida lejos de Dios, molido por nuestros pecados, por todo el daño que causamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, no se salva ni uno, no hay uno que pueda decir hoy, yo no lo hice. Dice, cada cual se apartó por su propio camino, cada cual empezó a tomar sus propias decisiones. Dice, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y aquí entramos en el segundo punto. ¿Qué papel tiene la humildad? Ya por el hecho de ser humilde, voy a restaurar mi relación con Dios, mis pecados van a ser perdonados. No, eso es lo que ha hecho Dios. Ahora, Dios va a exigir algo de nosotros que tiene mucho que ver con los niños. Es la respuesta que nosotros tenemos que dar siendo como niños, porque el orgullo y la soberbia es algo propio de los adultos. Dice en el versículo 14, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí, en recibir como un niño, en el original dice en la disposición de recibir. Es una disposición pasiva. Nosotros no tenemos que ganarnos el cielo, sino que lo que tenemos es que tener una actitud para recibir ese regalo que Dios nos da. Y dice que tiene que ser como un niño, con la humildad de un niño. Solo podemos entrar al reino de Dios aceptando esto con las características de humildad de un niño. Vamos a ver dos cosas que nos exige Dios, que tenemos que estar en una posición de humildad. La primera de ellas es aceptar la muerte de Jesús como nuestro Salvador. Aceptar que nosotros no podemos llegar a ganarnos el cielo. Aceptar que nosotros, por nuestros propios medios, no podríamos hacerlo. Y creer que Jesús es suficiente para haber pagado esa deuda. Se necesita humildad para esto. Hay que aceptarlo en humildad, con agradecimiento, como una decisión interior de estar agradecido de corazón a Jesús por esto. Este agradecimiento
es lo que realmente restaura nuestra relación con Dios. En segundo lugar, no solo agradecerle a Jesús por ser nuestro Salvador. En segundo lugar, es volver a situar a Dios como Rey en nuestra vida, como Dios, como Señor, no seguir viviendo una vida independiente. Esto es lo que llamamos el arrepentimiento. El arrepentimiento supone un reconocimiento interior profundo, cada uno de nosotros, realmente, de que somos culpables, de que hemos vivido una vida apartada de Dios y volver a vivir una vida en una relación íntima con Dios, dejando que Él guíe, que Él discierna lo que está bien, lo que está mal en nuestra vida, permitirle a Él ser Señor. Jesús, en un momento determinado, cuando hizo el Sermón del Monte, dijo que el reino de Dios es de los pobres en espíritu, y pobre no es pobre porque tenga que ver con que no tiene dinero, es pobre en espíritu, quiere decir con humildad, como el que se acerca a Dios sabiendo que no se merece nada, como sabiendo cuál es su posición, su culpabilidad, y se arrodilla delante de Dios para agradecerle realmente el regalo que Él nos dio. Eso es lo que nos pide Jesús a nosotros, nos pide esta conducta de reconocimiento de lo que es Él como Salvador y el reconocimiento de que lo que Él es como Señor también. Esto es lo que nos pide esta mañana, esto es lo que nos pide para restaurar, para poder entrar en el reino de Dios, para que nuestros pecados sean perdonados, para tener una relación personal con Dios, sabiendo que Dios es nuestro proveedor, nuestro protector. En un momento determinado también a Jesús se le acerca un rabino de una sinagoga y le dice: Jesús, ¿yo qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Y Jesús, como gran orador, le dice: lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y le dice este hombre: ¿y cómo es posible que yo nazca de nuevo si yo soy viejo? Y le dice: no me estoy refiriendo a nacer de nuevo físicamente, sino espiritualmente. Conlleva un cambio profundo en nuestra manera de ver las cosas, un cambio profundo en nuestra vida. Si antes llevábamos una vida totalmente apartada de Dios, si queremos tener una relación personal con Dios y disfrutar de una relación personal con Él para siempre, tenemos que hacer un cambio profundo en la manera en que vemos a los demás y en que vemos a Dios, para honrarlo a partir de ese determinado momento. Para entrar en el reino de Dios, para restaurar esta relación con Dios, no podemos hacerlo desde la soberbia, desde el intelecto. Hay que hacerlo desde una posición de humildad, desde una posición de agradecimiento. No sé cuál es la situación en tu vida esta mañana. No sé si a lo mejor estás viviendo una vida apartada de Dios, si a lo mejor no te sientes culpable de nada. Si Dios no existiera, pues a lo mejor. Pero Dios te ha creado, Dios te ha amado, Dios ha muerto por ti en la cruz. Y Dios te ha regalado el perdón, pero es necesario que lo hagamos, que nos presentemos delante de Dios con humildad, reconociendo lo que Él ha hecho y reconociéndole a Él como Dios. Vamos a tener un par de minutos de reflexión sobre esto. Yo te invito a que, si el Señor te ha mostrado esto en esta mañana, que puedas hablar con Él, que puedas agradecerle de corazón. No hace falta que se lo digas a nadie, díselo a Él. Dile: Jesús, muchas gracias por haber muerto por mí en esa cruz. A partir de hoy quiero vivir una vida entregada a ti, para que tú seas Dios, para que tú seas Rey en mi vida. Si ya has tomado esta decisión, piensa en cómo el orgullo puede estar afectando en tu vida. Piensa cómo el orgullo puede estar rompiendo y dañando tu relación con Dios. Cómo puede estar evitando que realmente disfrutes de las bendiciones que supone tener una relación de amor con Dios. Vamos a tener estos 2 minutitos en silencio y después acabo yo en oración.
Sí, Señor, pues gracias. Gracias por ese regalo tremendo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de cuál es nuestra posición delante de ti. Ayúdanos a depender de ti, como decía Abel hoy, a vivir una vida para honrarte en agradecimiento a todo lo que tú has hecho, a que tú eres Dios realmente. De esa manera vamos a poder disfrutar de una relación verdaderamente personal, llena de gozo, de plenitud, a entender quiénes somos. Y a los que no han tomado esta decisión, sigue persiguiéndolos, sigue amándolos, sigue ayudándolos a entender su situación y que ellos puedan decidir acercarse a ti y doblar sus rodillas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.